Estamos a unos 500 kilómetros de San Carlos de Bariloche, donde hacen 10 grados de temperatura, viento del noroeste a 23 kilómetros, algunas nubes en el cielo de Bariloche. Y allí siempre estamos yendo en nuestro programa Viaje al Puerto de la Noche a buscar conocimiento. Es un centro de desarrollo del conocimiento, un centro de desarrollo científico, San Carlos de Bariloche. Y hoy también vamos a ir allí porque nos vamos a encontrar con una mujer, con una científica, pertenece al CONICET, al INIBIOMA de la Universidad Nacional del Comahue, se está dedicando a un tema muy especial. Esta es la persona que te quiero presentar. ¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Victoria Guerenkraut, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por el interés. Victoria, vos sabés que entrevistamos a Carla Riva Rossi, que es bióloga en Madrid, y ella estudia las lampreas o vampiros de mar. Entrevistamos a Alejandro Velázquez en Ushuaia, él estudia el carancho austral. Y entrevistamos a la bióloga Camila Deutsch, estudia el escuerzo gigante de las pampas. Todos animales con mala prensa, pero en cambio lo que vos estudiás, las vaquitas de San Antonio, tienen una hermosa concepción por parte de la gente, traen suerte, ¿o no es así? En general sí. Sí, son así de los insectos como los que casi todo el mundo quiere, digamos, ¿no? Pero bueno, dentro en general se los quiere porque son controladores de plagas. Claro. Se usan mucho en la agricultura para controlar pulgones, sobre todo. Y bueno, sí, son muy queridos. Claro, sí, el tema es que hay distintas especies, ¿no? Y a lo que va el proyecto es a conservar las especies nativas. Claro. Con lo cual, de alguna manera, sin querer, como ponemos del lado de los malos a las especies exóticas, sobre todo a las invasoras, ¿no? Y ese es el problema que estamos teniendo con las vaquitas, con las vaquitas nativas, es justamente que hay una especie de vaquita también, que también nos genera simpatía, digamos, pero que está disminuyendo la diversidad del resto de las vaquitas. Entonces es como, bueno, contradictorio en un punto, ¿no? Si bien a todos nos gustan las vaquitas en general, y no quiere decir que esta especie sea mala, porque no es que es mala, sino que está generando efectos negativos en otras especies porque está en un lugar donde no debería estar, digamos, ¿no? Claro. Estas vaquitas de San Antonio son las asiáticas, ¿verdad? Que fueron introducidas a nuestro país como control de plaga, ¿puede ser? Sí, se han introducido varias vaquitas exóticas. Hay por lo menos 5 o 6 especies que fueron introducidas en distintos momentos para controlar alguna plaga en particular, y se han expandido, digamos que también podrían ser invasoras, pero esta en especial es muy voraz. Y al ser muy voraz, cuando se le acaba su alimento preferido, que serían los pulgones, lo siguiente que come son huevos y larvas de otras vaquitas. Claro. Y esto lo está haciendo, esto está documentado en varios lugares del mundo que tiene como este comportamiento. Y bueno, nuestra preocupación es justamente
cuál puede ser el efecto de esta vaquita, que en un estudio anterior vimos que está bastante distribuida en el país, cuál puede ser el efecto sobre las especies nativas. Victoria, ¿se la puede diferenciar a la vaquita nativa por algún color? ¿Es la que no es tan anaranjada o la que es anaranjada es nativa? Bueno, hay en Argentina hay unas 200 especies de vaquitas, ¿no? Son como que hay un montón, no es la invasora y la otra, sino que es la más preocupante, que es la vaquita asiática multicolor, respecto casi de todas las demás, aunque bueno, en las otras también hay Variedad de colores. hay variedad de colores, y hay también en las otras que son más comunes, también hay otras exóticas, que no sería nuestro mayor interés conservar, ¿no? Se la puede diferenciar, sobre todo en la Patagonia, es muy fácil de diferenciar porque es muy grandota. Ajá. Respecto de todas las demás, como sobresale por su tamaño, y es de un color desde el amarillo hasta el anaranjado, tiene toda una gama, desde los distintos individuos pueden ser desde amarillos hay amarillo, naranja, rojo, del amarillo al rojo fuerte, con unas manchitas negras, aunque muchas veces pueden no tener manchas, entonces es muy, muy variable. De todos modos, lo que nosotros pedimos con el proyecto es que nos envíen fotos de las vaquitas. Nosotros no queremos, no es nuestra idea que la gente salga a liquidar vaquitas, digamos, invasoras, ¿no? Sino que es muy difícil, además, controlar una especie de insecto, claro, una vez que ya está muy distribuida. Lo que sí queremos es generar estrategias para conservar a las demás, y para eso necesitamos saber con qué especies se superpone en su distribución. Entonces, por eso lo que pedimos es que nos envíen fotos de las distintas vaquitas que ven. Entonces ahí nosotros después le hacemos una devolución a la persona que nos envió el registro, le explicamos qué especie es, le mandamos un link para que pueda aprender un poco más sobre la especie, o si nos mandan varias especies, de las distintas especies, les contamos un poquito del proyecto. Digamos, no pedimos que la gente se ponga a capturar vaquitas ni nada de eso. Ni solamente a defender, que nos manden, claro, ni a defender la vaquita autóctona contra la vaquita invasora, no se trata de eso. Y lo que muchas veces hacemos es, hemos tenido varios registros, mucha gente que nos cuenta que cría vaquitas, qué sé yo, y muchas veces la vaquita que están criando es esta, la invasora, porque claro, como es, tienen esta característica, ¿no? Son muy coloridas, son más grandes. Claro. Sí, y en general son como muy fáciles de criar, por eso prosperan tanto, ¿no? Tienen como, resisten a distintas condiciones. Por ahí, si uno trata de criar una vaquita nativa, cuesta más porque necesita cierta temperatura, cierta humedad. En cambio estas son como más fuertes de alguna manera, por eso prosperan tanto. Eso en general en muchas especies invasoras, ¿no? Claro, el recuerdo que uno tiene más o menos de la infancia, Victoria, es la vaquita de San Antonio más o menos casi como una vaca Holando, digamos, ¿no? Blanca y negra. Esa es más o menos el registro que uno tiene de las vaquitas de San Antonio que traían suerte hace muchos años. Luego se incorporó a este conocimiento general estas multicolores, y está muy bueno que ustedes llamen la atención sobre lo que está sucediendo, porque si mal no recuerdo, hasta el mismo INTA fue el que introdujo algunas prácticas de combate de algunos insectos a través de las vaquitas, ¿verdad?, en la huerta. Sí, por supuesto. Claro. De hecho, hay ahora un programa que están criando vaquitas. Claro. Nosotros nos comunicamos con ese programa para, bueno, contarles lo que estuvimos viendo y bueno, tratar de que críen
las vaquitas nativas, no tanto esta invasora. Claro. Pero bueno, como te decía, la gente por ahí es la que más cría porque es la más sencilla. Entonces lo que sí por ahí decimos cuando nos mandan los registros es que si van a criar vaquitas que críen una nativa, que no, digamos, que no ayuden a esta invasora simplemente, ¿no? Y por ahí ayuden a alguna otra. Pero bueno, no es que pedimos que las capturen, no, simplemente nosotros queremos conocer la distribución de esta y de todas las demás para poder planificar estrategias, digamos, ¿no? Porque sabemos bastante poco acerca de la distribución de las especies en el país. Las localidades que manejamos para muchas especies son muy poco precisas, son por ejemplo Patagonia o Claro. Neuquén, digamos, no queda claro a qué hábitat se asocian, ni en qué lugares están las distintas vaquitas, ¿no? Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Bariloche, estamos hablando con la bióloga Victoria Guerenkraut. Ella está dirigiendo este proyecto, esta investigación sobre las vaquitas denominadas vaquitas de San Antonio. Pertenece al CONICET, a la Universidad Nacional del Comahue, al centro científico que hay allí del INIBIOMA. Victoria, vamos a conocer un poquito más, a aprovecharte a vos para conocer las características que tiene la vaquita de San Antonio. Cómo se alimenta, qué tiempo vive, qué características tiene en general este insecto. Bueno, como te decía, la mayoría de las especies son predadoras. Ajá. Comen mayoritariamente pulgones, algunos otros insectos como cochinillas, algunas comen hongos, y unas pocas especies, en vez de ser controladoras de plagas, son plagas en sí mismas, pero son muy pocas esas especies. O sea que en su mayoría son predadoras de otros insectos, Uh-huh. Principalmente pulgones. En cuanto a lo que viven, depende mucho de la especie. Hay especies que pueden llegar a vivir un año o un poco más de un año cada individuo. Y bueno, son insectos. Dentro de los insectos son coleópteros, y dentro de los coleópteros pertenecen a los coccinélidos. La reproducción es a través de huevos. La reproducción es sí, como todos los coleópteros, es el huevo, después la larva, la pupa y el adulto, ¿no? Uh-huh. Tiene todos esos estadios. Los huevos los suelen poner en la parte de abajo de las hojitas. En el invierno hay muchas especies que hibernan, o casi como que hibernan. Si hay un poquito de sol, por ahí salen, digamos, pero están como en un estado de letargo. Y por ejemplo, esta especie invasora en invierno se ve mucho dentro de las casas. Se asocia mucho a las construcciones humanas. Ajá. Se la suele ver en agrupamientos, a veces de muchísimos individuos, en los bordes de las ventanas o en los techos. Sobre todo en las paredes blancas, le gustan mucho las paredes blancas, y cuando viene algún rayito de sol, ahí se las ve que se mueven un poquito. Las otras buscan lugares oscuros en la naturaleza también para refugiarse durante el invierno. Ese es más o menos como el ciclo de las vaquitas. Y también mucha gente nos manda fotos de otros. Hay muchos otros insectos que parecen vaquitas y muchas veces es muy difícil diferenciarlos a simple vista. Ajá. Pero una forma, digamos, sencilla, como para descartar, es que en general tienen antenitas cortas que terminan como en una pelotita. Ajá. Se llama una clava. Eso es, si hay un insecto que
tienen patrón de manchas como el de una vaquita, pero tiene unas antenas larguísimas, muy probablemente no sea una vaquita. Claro. Por ahí es un coleóptero, probablemente un crisomélido, que es otra familia. Pero bueno, las vaquitas en general tienen esta formita redondeada, más como redondeada u ovalada, y ese tipo de antenas como cortas y que terminan en pelotita. Bien, así que a través del estudio de ustedes están llamando la atención de que ha bajado notablemente la población de vaquitas de San Antonio autóctonas, nativas, producto, Victoria, de esta especie invasora. ¿Y hay alguna otra especie que también su plato preferido sea la vaquita de San Antonio? Mira, nosotros, vamos con lo primero, esto se ha documentado en muchos lugares del mundo, en distintos Exacto, lugares donde se ha estudiado, pero como te decía, nosotros conocemos muy poco de la abundancia y distribución de vaquitas en Argentina, claro. y por eso necesitamos de la ayuda de toda la gente con este proyecto de ciencia ciudadana que encaramos para, digamos, para llenar ese agujero, ¿no? Para ir conociendo un poco más sobre las especies y sus hábitats. Entonces, no podemos asegurar que las vaquitas han disminuido. Sí Claro. tenemos muchos comentarios de gente que nos dice que ya no ve tantas como antes, que antes veía una y ahora ve otra, que digamos va en línea con esto que pasa en otros lugares del mundo, pero bueno, no tenemos datos científicos hasta el momento como para poder asegurar que eso está pasando en Argentina, aunque muy probablemente esté sucediendo. Claro, tengo entendido que en Europa se ha llamado la atención sobre esta especie asiática de vaquitas, ¿no? Sí, sí, se está, está generando mucha disminución en la biodiversidad en Europa y en Estados Unidos también, Claro. donde también ha sido importada para controlar plagas. Lo que pasa que esta especie por ahí se introdujo en un par de países, no en todos, y después se expande, tiene unas tasas de expansión altísimas. Entonces por ahí se introdujo, en Inglaterra por ejemplo no se le introdujo, pero llegó, llegó a través del comercio, llegó a través de los turistas, Claro. o de las personas viajando, se meten en los bolsos, se meten en cualquier lado. No fue introducida para controlar la plaga, pero se introdujo en Francia y bueno, y de ahí pasó a Inglaterra. Entonces, bueno, se expande muy rápidamente. Victoria, ustedes están haciendo una recolección de imágenes que puede aportar la gente para hacer este mapa de la ubicación de estas vaquitas de San Antonio que sean aportadas por la gente. ¿Cómo pueden hacer para acercar el material, para comentarles o para justamente hacerles llegar las imágenes? Bueno, nosotros tenemos como 3 vías para que nos manden los datos. Ajá, Una es un WhatsApp, el número es más 549-294-42-39-168. Ahí nos mandan, estamos tardando quizás una semana en contestar porque tenemos muchísimos mensajes y bueno, vamos contestando a medida que vamos pudiendo, pero se nos está llenando la casilla y bueno, no llegamos a contestar en el día y por ahí estamos tardando varios días, pero contestamos como te comentaba con información acerca de las especies y datos sobre el proyecto. Para mandar las fotos pedimos por ahí que si se puede no usen flash porque generan reflejos en los élitros, que son las alitas duras de las ajá, sin de las flash. vaquitas. Sin flash nos es más sencillo para identificar a las vaquitas. A veces, bueno, si no hay luz en el lugar, hay que usar el flash, está bien, digamos, Sí, sí, pero sí, si sí. hay luz natural, mejor no usar el flash. Necesitamos sobre todo necesitamos una foto con
completa de la vaquita desde arriba y quizás un detalle de lo que es la parte de arriba de la cabeza, que eso en general nos da más chances de poder identificarla con la foto. Y pedimos también que nos envíen las coordenadas o la ubicación de Google Maps. Cuando nos mandan por el WhatsApp pueden adjuntar también la ubicación y bueno, eso nos da bien precisamente el punto donde encontraron la vaquita. También otra forma es a través del mail, también estas mismas fotos, digamos, la misma indicaciones para las fotos. El mail es vaquita@comahue-medio.gov.ar. Y si no también, si hay gente que está acostumbrada a usar iNaturalist o quiere conocer esta plataforma, que es una plataforma también de ciencia ciudadana para compartir datos de diversidad. Uno puede ahí subir sus fotos y hay toda una comunidad de naturalistas que rápidamente están atentos a las fotos que se van subiendo y les van poniendo los nombres de las especies, ¿no? Ahí nosotros no intervenimos tanto, pero la verdad que es una plataforma muy piola. Además no solo pueden subir fotos de vaquitas, sino que pueden subir fotos de lo que les guste, plantas, otros animales, y así pueden ir conociendo también lo que tienen alrededor, porque hay muchísima gente que está que dedica tiempo a identificar las cosas que van subiendo otros usuarios. Y ahora esta plataforma de iNaturalist tiene un sitio argentino que se llama Argentinat, donde también es lo mismo, pero está en nuestro idioma y con los nombres comunes de las especies como las nombramos en el país. Por ahí es más fácil para alguien nuevo acceder directamente por Argentinat. Exacto. Entonces serían esas tres formas, o buenísimo, por la página de Argentinat, el WhatsApp o el mail. Bien, cualquier cosa nosotros también tenemos aquí a disposición esas direcciones, así que ante las consultas vamos a orientar a nuestros oyentes para que puedan compartir las imágenes de las vaquitas de San Antonio. Victoria Guerenkraut, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido a esta hora y que nos hayas permitido darnos esta panzada de vaquitas de San Antonio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Así estábamos en Bariloche con esta bióloga que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional del Comahue, que está dirigiendo este proyecto de estudio, de recolección de datos y de imágenes sobre las vaquitas de San Antonio, y están llamando la atención, están poniendo una alerta sobre el peligro que corren las vaquitas de San Antonio autóctonas a causa de la invasión de estas otras vaquitas de San Antonio que fueron introducidas al país como control de plagas. Son asiáticas, pero como decíamos, en Europa y en Estados Unidos ya se las considera plaga en sí misma y están rompiendo el equilibrio del biosistema porque están atacando a las vaquitas de San Antonio locales, nativas. Esta era la charla que teníamos en Bariloche con esta bióloga.